Hablamos hoy en nuestra sección Vente a Córdoba de esa otra Córdoba, cautivadora, genuina y aún con mucho por descubrir. Está con nosotros Federico Rodríguez Ardila. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Responsable de la consultoría turística Vente, que una semana más nos invita a que vengamos a Córdoba. Incluso siendo cordobeses, tenemos que responder a esa llamada, Federico. Pues sí, es el objetivo de esta sección, ¿no? Ir dando a conocer poquito a poco, un poquito más en profundidad, algunos atractivos de los muchísimos que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Que conozcamos mejor lo que tenemos para que así lo disfrutemos y le demos más valor, ¿no? Le demos valor a lo que se conoce, se le da siempre más valor, ¿verdad? Y hoy es el turno de esa aljama, ese lugar maravilloso contenido entre la muralla y la mezquita, en fin, esa próspera comunidad hebrea, en lo social, en lo cultural, de la cual también pues hay mucho que contar y que saber, ¿verdad? Porque volvemos a tropezar con ese mito, ¿no? de la convivencia pacífica de las tres culturas, pero en cualquier caso sí tenemos que decir que en su momento hubo muchas personalidades, muchos grandes judíos muy considerados incluso para la propia administración del califa, ¿no? Del califato. Pues sí, efectivamente la idea de hoy es acercarnos un poquito pues a un entorno, a un barrio, que es el barrio de la Judería, y con ello pues también a la esencia de ese barrio, ¿no? Al sentido, ¿no? Que tiene ese barrio. Además, como has dicho, efectivamente la comunidad judía, los judíos sefardíes, pues tuvieron una presencia, un protagonismo importante en determinadas épocas de la historia de España y de la historia de Córdoba, ¿no? Y concretamente, pues lógicamente aquí estaban ubicados en distintos espacios y concretamente el barrio de la Judería es el que los albergó durante una época concreta, básicamente entre el siglo XIII y el siglo XV, en que se produce ya la expulsión de los judíos. Pues ese barrio que hoy, del que están saliendo ahora imágenes que estamos viendo, pues ese barrio tan genuino, tan original, tan auténtico y además que conserva todavía pues también, ¿no? Aunque han ido lógicamente la historia va modelando, ¿no? Pero conserva también esos rincones y ese urbanismo medieval, pues albergó en su día a la comunidad judía cordobesa, ¿no? Y de lo que se trata pues de que hablemos un poquito de todo esto, ¿no? Estamos viendo en estos momentos, Federico... Estamos viendo a la estatua de Mosés ben Maimónides. Sin duda el gran personaje, uno de los grandes pensadores de la Edad Media. Efectivamente, posiblemente no, con seguridad, el más importante pensador hebreo, ¿no? Pensador judío en la historia, ¿no? Y sin embargo fueron muchos los cordobeses ilustres pertenecientes a esta comunidad. Pues sí, hay otros, efectivamente, muy importantes, pero lógicamente la figura de Maimónides eclipsa a todos los demás, ¿no? Maimónides, pues bueno, fue un judío que vivió en el siglo XII en Córdoba durante un tiempo. Realmente se fue muy joven, ¿no? Porque fue expulsado por el antisemitismo que se produjo por parte de los almohades, ¿no? En el año 1148 ya se marchó y estuvo primero por distintos puntos de la geografía española. Estuvo en Almería, estuvo en distintos... después fue a Fez, después estuvo en Fez y finalmente acabó en el Cairo, ¿no? O sea que, y se fue joven, ¿no? Pero fue un personaje, un médico y un filósofo trascendental, ¿no? Para entender la filosofía, para entender el pensamiento judío y para entender después también el pensamiento incluso medieval y renacentista, ¿no? O sea, fue un precursor del Renacimiento, ¿no? En su forma de pensar, en ese unir o intentar unir la religión o la fe con la razón, ¿no? Su gran obra, ¿no? La Guía de los Perplejos, lo que buscaba era eso, ¿no? Buscar conciliar esas dos verdades, ¿no? Y en todo esto, lógicamente, pues Maimónides tiene una presencia fundamental en la historia de España y en la historia de Córdoba. Posiblemente el cordobés más universal, ¿no? Sí. Y se dice que hay dos grandes pensadores en la historia de España y precisamente dos pensadores que fueron cordobeses, como son Maimónides y Averroes, ¿no? Averroes, que fue además
se conocieron, tuvieron relación. De hecho, fíjate, una curiosidad, cuando estuvo en Almería con su familia, albergó allí en su casa a Averroes durante un tiempo, ¿no? Y se piensa que son los dos más grandes personajes del pensamiento español, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Y bueno, y hay otros personajes importantes también, como has comentado, por ejemplo, Abdaín Saprud, ¿no? Un judío. De él hace 2 semanas. Ah, sí. Bueno, pues un judío del... Medina Zahara. Ah, bueno, es verdad, cuando hablamos de Medina Zahara comentamos, es verdad, que comentamos un poquito por de pasada la figura de este médico, ¿no? De este médico y diplomático cordobés, ¿no? Fue un personaje también muy importante en la corte tanto de Abderramán III como de Al-Hakem II, de su hijo, ¿no? Y bueno, y lo que viene esto a demostrar es que la comunidad judía pues tuvo una presencia importante en Córdoba. Córdoba pues fue la capital de las juderías de España, la capital de sefardí, se puede decir, de España, y aunque hay otras muchas juderías repartidas por toda España, posiblemente la judería de Córdoba es la mejor conservada y además la que guarda una esencia de la importancia histórica que tuvo esa comunidad sefardí aquí en nuestra tierra, ¿no? Encontramos a miembros de esta religión en la Córdoba romana, en la visigoda, pero sin duda el culmen está en esta etapa, ¿no? En la que Córdoba es capital cultural del oeste, esa prosperidad de pensadores y además ese referente, efectivamente, como bien has dicho, esa conexión que podremos establecer y que hoy día además vemos muy bien reflejada a través de esa red de juderías, ¿no? Pues sí, a la que pertenecemos, por supuesto, sí, o que pertenece Lucena, que es sin duda la perla, ¿no? Y Córdoba también está. Córdoba fue de las primeras que formaron parte de la red de juderías Camino de Sefarad y Lucena también está actualmente en esa red, ¿no? Pues sí, claro, la época de máximo esplendor, como ya hemos dicho, de la comunidad judía en España y en Al-Ándalus y en Córdoba, pues fue el siglo X, siglo XI, ¿no? Pero no es una casualidad, ¿no? Fue una época en el que del máximo esplendor de la cultura, del máximo esplendor de esa, bueno, entendida en una época distinta, ¿no? esa tolerancia, ¿no? Intercultural e interreligiosa que se produjo sobre todo durante el califato omeya, ¿no? Y especialmente en el califato de Al-Hakem II, ¿no? En ese momento es el momento de gran esplendor. Los judíos siempre han vivido una diáspora continua, ¿no? Claro, y ese tránsito por la historia tan lleno de problemas y de desgracias que han tenido siempre la comunidad hebrea, pues aquí en España también se produjo, ¿no? Los judíos llegan aquí, no se sabe exactamente cuándo, pero sí está documentado que en época romana, ¿no? Siglo I después de Cristo. A partir de ahí, pues se van estableciendo de forma ya permanente. Viven una etapa dura en tiempos de los visigodos, sobre todo a partir de Recaredo, ¿no? Del concilio de Toledo, ¿no? En 585, en que Recaredo acoge la fe católica, y a partir de ahí empieza una persecución a los judíos. Después, cuando llegan los árabes en el 711, pues la cosa empieza, de hecho se dice que los judíos tuvieron mucho que ver en atraer o en facilitar, ¿no? La conquista por parte o la entrada de los musulmanes en España, y tienen una etapa, y sobre todo, ya digo, en la época del califato, bastante fructífera, ¿no? Incluso con los taifas hay que hablar, ¿no? De ese siglo de oro de la poesía. Sí, ahí también se incluye. Después ya con los almorávides y sobre todo con los almohades, que pues se produce esa intolerancia religiosa que afecta especialmente a la comunidad judía y concretamente, pues como hemos apuntado el caso, por ejemplo, de Maimónides, ¿no? o de Averroes. Bueno, Averroes fue por otros motivos, ¿no? Porque Averroes no era judío, pero sí, esa intolerancia religiosa llegó a todos los campos de la cultura y lógicamente también a otras religiones, ¿no? Y atravesando esa puerta de Almodóvar, Federico, como hacíamos virtualmente hace un momento, en busca de la mayor mezquita de Occidente, a través de esas calles serpenteantes, abigarradas, estrechas, hacemos ese viaje en el tiempo y nos internamos en la calle Judíos para encontrarnos nada menos que con la sinagoga, ¿no? Efectivamente, sí. Fíjate, tenemos un poco de confusión muchas veces los cordobeses con referir la judería
a todo lo que es el casco histórico o la zona o toda la parte de la Medina, sí, ¿no? La antigua Medina, pero realmente la judería es una confluencia de muy poquitas calles, ¿eh? Sí. La judería está localizada, como has dicho, en la calle Judío, en la calle Almanzor, la calle Romero, Deanes, Tomás Conde, y Manríquez. Ahí se congrega, se conforma todo lo que es el barrio de la judería, ¿no? Y como bien comenta, pues la sinagoga de Córdoba, pues se puede decir que actualmente de lo que es visible, de lo que se puede visitar, pues posiblemente sea la joya por su valor histórico más preciada que hay en todo ese entorno. Una de las 3 conservadas en España, ¿eh? Exactamente, junto con las 2 de Toledo, ¿no? Y la única de Andalucía, ¿no? De época medieval, ¿no? La judería es un barrio que tan pequeñito como hemos dicho realmente que es, y sin embargo hay que ver todos los tesoros que guarda, todo lo que se puede encontrar ahí, ¿no? O sea, la fama internacional que tiene la judería está merecida, ¿no? Fíjate, entrando en la judería, dices tú, por ejemplo, por la calle, por la Puerta de Almodóvar, que es el sitio, es la entrada, además, para la puerta histórica, sí, de la única que queda medieval en Córdoba, pues nos vamos a encontrar con esa plaza de Tiberíades que hemos visto antes, con ese lugar tan íntimo, ¿no? Con la presencia de la estatua, ¿no? de Amadeo Ruiz Olmos, ¿no? de Maimónides. Vamos a encontrarnos con la plaza de Maimónides, con la capilla de San Bartolomé también. Tiene mucho que decir ese espacio, ¿no? Religioso, también con lo que fue después la comunidad judía una vez convertida, ¿no? Tienes ahí también la casa de Andalusí, tienes la casa de Sefarad, de la que ahora hablaremos. O sea, que realmente el Palacio de Facultad de Filosofía y Letras, Palacio de Cardenal Salazar, o sea y después, bueno, algunos templos, pero templos también, el templo, por ejemplo, San Pedro de Alcántara, ¿no? El convento y la iglesia de San Pedro de Alcántara, que ahora la han pintado y se ha quedado muy bonita. Y después tenemos templos también de la gastronomía, ¿no? Como la histórica ya Bodega Guzmán, ¿no? El de Taberna Guzmán, y otros pues ya clásicos como el Churrasco, Casa Pepe. O sea, tienes un entorno maravilloso para todo concentrado en tan poquitas calles, ¿no? Y llegamos a esa sinagoga y esa sinagoga, pues ya como bien dice, es una de las 3 sinagogas medievales que quedan en Andalucía, pero qué maravilla, ¿no? En tan poquito espacio, en ese pequeño tesoro, todo lo que guarda ahí de historia y de valor en todos los aspectos, de valor artístico, valor histórico, social, para entender cómo vivía la comunidad judía en esa época, ¿no? Ten en cuenta la sinagoga de Córdoba, que se conserva pues del año 1314-1315, ¿no? O sea, estamos hablando en época cristiana. Fíjate, con los cristianos, con la reconquista cristiana en 1236 de Córdoba, los judíos respiran bastante más, ¿eh? O sea, es una época que vuelve a ser una época de esplendor también para la comunidad judía, ¿no? Y con Fernando III el Santo, con Alfonso X, Alfonso XI, se vive una etapa de segundo esplendor, ¿no? Judío y de la judería. La judería está muy cerca del Alcázar, antes estaba en tiempos del califato, en tiempos de musulmanes, la judería no estaba ahí, la judería estaba en el norte de la Medina, muy cerca de Ronda de los Tejares, de esa zona, por ahí estaba la judería. Y es a partir del siglo XIII cuando ya la judería empieza a establecerse ahí, cerquita del poder real que la protege, ¿no? De ahí el castillo de la judería y todo ese espacio, ¿no? Bueno, pues la sinagoga se construye en tiempos y se permite por parte de los reyes cristianos sin ningún problema, y se protege a los judíos, ¿no? Y este es pues un ejemplo que podemos ver, ¿no? de lo que era una sinagoga pues en esa época, ¿no? Muy bonita, con unos atauriques preciosos, con una restauración de Félix Hernández en su día muy bien realizada, ¿verdad? Y en la que se puede entender pues bueno, los distintos espacios, el uso que tenía la sinagoga como lugar de encuentro de los judíos, en las distintas partes, ¿no? Por ejemplo, la zona superior o el pasillo superior, ¿no? de la primera planta donde oraban las mujeres, ¿no?
estaba, y bueno, y tiene pues mucho atractivo, ¿no? Y tenemos que dejar el templo judío, ¿verdad?, dirigido, además orientado a la Ciudad Santa, que fue además declarado ya Monumento Nacional en el año 1885, para adentrarnos en esa maravillosa, fantástica casa de Sefarad, que contiene pues toda esa alma judía de la que hablábamos antes y de la cual, Federico, si te parece, nos puede hablar mejor que nadie su director, Sebastián de la Obra. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta bienvenida, ¿verdad?, con esta introducción que nos da el director de la Casa de Sefarad. Nos encontramos en el corazón de la judería de Córdoba. La judería de Córdoba es uno de los espacios urbanos más sorprendentes de todas las juderías medievales, no solo hispanas, sino de toda Europa, por varios motivos. Primero, porque la concentración intelectual del judaísmo hispano se da en Córdoba, como en ningún otro lugar de Europa hasta el siglo XX. Segundo, porque la huella urbana de esta judería es tan hermosa, no tanto porque la hayan cuidado, como porque el olvido ha permitido que perviva y que se mantenga en la memoria. Y tercero, porque Córdoba, a pesar de lo que opinen otros lugares y otras personas, Córdoba es la capital de Sefarad. Córdoba es la capital de Al-Ándalus. Difícilmente una ciudad en la península podría presumir de ser la capital moral, intelectual y cultural de dos de las piezas fundamentales del puzzle hispano, la tradición andalusí y la tradición judeo-española o sefardí. La huella urbana de esta judería laberíntica se puede observar no solo en el olor, no solo en el pavimento, sino en cómo se puede evocar la presencia de una comunidad que forma parte de nuestra identidad, la comunidad judeo-española. En el corazón de la judería está la vieja sinagoga, está la huella de Maimónides, pero también está esta casa de Sefarad, un museo privado con recursos propios que lo que intenta es restaurar una memoria. Las memorias se pueden restaurar de dos maneras. Una, cuando la puedes tocar, que es la Alhambra de Granada, la hermosísima mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el Alcázar. Pero hay memorias que resulta mucho más complicado restaurarlas, que son las intangibles, las que no dejan una huella física o una huella tangible. Esa memoria es la que nosotros trabajamos, la memoria del lenguaje, la memoria de la comida, la memoria de la música, de las canciones, de la literatura, de la poesía, porque en ese ámbito que es netamente cultural pervive la tradición judío-española. Cosa diferente es que seamos capaces de leer, de mirar, de hablar o de oler para recuperar esa memoria. Para eso está esta casa, para marcar los itinerarios en los que las berenjenas sefardíes se identifiquen con las berenjenas que se hacen en este pueblo ahora, para que las canciones infantiles que hablan de determinados mitos se recuerde y se restaure que es las canciones con las que nuestros judíos en los últimos 500 años han dormido a sus criaturas en Salónica, en Alejandría, en Estambul o en Fez, para identificar que cuando leemos la mejor literatura española, la de Fernando de Rojas con la Celestina, o la del Guzmán de Alfarache con Mateo Alemán, o el Quijote con Cervantes, ahí oculta está la huella de nuestra memoria sefardí, de nuestra memoria judío-española. Cosa diferente es que nos hayan enseñado de pequeños a saber leer, a saber mirar, a saber oler y a saber tocar la memoria. Esta casa, como todas las casas, tiene un patio, o casi todas las casas tienen un salón, tiene una cocina, tiene una antigua bodega. Como todas las casas, cada espacio cumple una función. Aquí hemos estructurado el recorrido por el museo a través de 8 salas. Se empieza con una sala que le hemos dado un nombre muy ambicioso, pero que es muy ejemplar de lo que queremos. Se llama la sala del ciclo de la vida. Cuando uno entra a ese semisótano, lo que se encuentra es, cuando nacen las criaturas en la tradición judío-española, ¿qué ocurre? ¿Qué es eso tan sospechoso de la circuncisión? Cuando van creciendo y se enamoran,
cómo se visten las mujeres, qué es lo que cantan. Cuando se van a casar, ¿qué ocurre en la fiesta? Cuando tienen tribulaciones y lo pasan mal, ¿qué es lo que leen? Cuando se mueren, ¿qué es lo que se canta y cómo se les recuerda? Esa sala del ciclo de la vida lo que contiene es objetos provenientes de toda la diáspora del Mediterráneo, originales, son piezas originales, que van marcando una narración. Hay una sala dedicada a mujeres. Un magnífico pintor cordobés, excelente artista, José Luis Muñoz, ha hecho y ha representado las imágenes de mujeres judías, cristianas y musulmanas que habitaron en el territorio de Andalucía y que tuvieron un protagonismo público. Hay sala de las fiestas, sala de la judería, sala de la música, un espacio didáctico dedicado a Maimónides, nuestro enorme Rambán en la tradición judía, Rabí Moshe ben Maimón, muy desconocido, por cierto, a pesar de la hermosa estatua que preside su plaza, la plaza de Tiberíades. Hay un espacio necesario, que es el de la sinagoga, donde contamos qué es una sinagoga, qué hacemos en una sinagoga. ¿Solo rezar? No, muchas más cosas. Hay un espacio imprescindible en la casa, e imprescindible en nuestra historia, e imprescindible en nuestra memoria, la Inquisición. Esa institución que se fundó en 1478 y que desapareció en 1833. Una institución que convirtió la historia de nuestro país en sospechosa para la otra mitad del país. Eso es la casa. Se puede visitar como cuando uno entra en una casa, se pueden leer los textos, se puede escuchar la música o se puede escuchar a las personas que nos dedicamos a narrar una y otra vez la historia de nuestra memoria judeo-española. Entrar en la casa de Sefará es entrar en una parte del territorio de nuestra memoria que ha estado oculto, silenciado, olvidado y que nuestra función es esa. En la vida, decía Gabriel García Márquez, que la vida no es otra cosa que el recuerdo de lo vivido y la forma de contarlo. Esta es la función de la casa de Sefará. Qué maravilla escuchar a Sebastián de la Obra, ¿verdad?, hablar de esta casa de Sefará que se inaugurará en el año 2006, este centro cultural vivo, que es además un centro de documentación en toda regla y que podemos y debemos visitar, Federico. Sí, la verdad es que, como dice, es un encanto escuchar a Sebastián de la Obra. Ha estado encantador, muy amable con nosotros y bueno, y lo oyes hablar y aprendes en cada frase. Te quedas ¿no? embelesado. ¿Sí? Y bueno, y en cuanto a la casa de Sefará, pues es una casa llena de vida y llena de actividad, y no solamente la casa en sí, una casa del siglo XIV, una casa con ese encanto, las piezas que tiene traídas de toda Europa, de todo el arco mediterráneo, es maravillosa. No solo eso, es la actividad también que tiene, ¿no? Ellos realizan actividades casi a diario, ¿no? Cuentacuentos, lectura de libros, tienen conciertos de música sefardí, una cantidad de actividad continua, talleres. Ahora concretamente, fíjate, están todos los lunes, miércoles, viernes y sábados a las 19 horas, a las 7 de la tarde, tienen un espectáculo flamenco, de flamenco tradicional, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo hacen, y siempre tienen alguna actividad, ¿no? Con lo cual, es un museo gestionado con mucha profesionalidad y con mucho amor. Se ve que hay mucha pasión, ¿no?, en todo lo que se hace allí, ¿no? Después tiene una originalidad, y es que es accesible en las dos plantas, tiene su ascensor, es accesible para minusválidos, para personas con problemas de movilidad, lo cual también le da esa singularidad y en definitiva pues recoge la memoria del legado sefardí, y la recoge pues con mucho amor y con mucho conocimiento, ¿no? Federico, como tenemos que marcharnos ya, vamos a dar los horarios, si te parece, y bueno, recordar, antes hemos hecho alusión a la Casa Andalusí, recordar que hay mucho más que ofrecer en la judería, claro, y que tenemos esa cita, ¿verdad? Nos comprometemos a dedicar otra sesión a hablar también de esa otra Córdoba. Claro, hoy nos hemos centrado un poquito más, porque es que la judería, como he dicho antes, tiene tanto, claro, pero hoy nos hemos centrado más un poquito en esa Córdoba judía, en esa Córdoba sefardí, y otro día pues hablaremos lógicamente de estos otros espacios con tanto encanto y tan bonito y tan interesante que hay en la judería y en ese entorno, ¿no?,
que efectivamente lo haremos así. Mira, en cuanto a los datos prácticos que nos gusta dar siempre, es decir, vamos a hablar por un lado, de la Casa de Sefarad, ¿no?, que acabamos de ver, que tiene un horario de entrada en la Casa de Sefarad de lunes a sábado, de 10 a 18 horas, ininterrumpido, de 10 a 6 de la tarde, todos los días. Y los domingos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, a 14 horas. Y el precio es de 4 euros. Y además, muy interesante para los cordobeses, porque además tiene un precio también para cordobeses y estudiantes de 3 euros, un poquito más reducido. Así que eso en cuanto a la Casa de Sefarad, ¿no? Recomiendo la visita el domingo por la mañana a las 12, en que además Sebastián de la Obra hace la visita guiada, con lo cual doble atractivo, ¿no?, para conocer la Casa de Sefarad. Y bueno, esas actuaciones flamencas que hablaba antes tienen un precio de 15 euros y son, pues como ya he dicho, lunes, miércoles, viernes y sábado a las 19 horas. Y para más información, pues entrar en la página web, que es www.casadesefarad.es. Y finalmente, en cuanto a la sinagoga, los horarios un poquito más reducidos, se han reducido además recientemente, lo cual pues siempre es triste, ¿no?, que se reduzcan los horarios de los monumentos y los museos de Córdoba, pero bueno, aún así se sigue teniendo un horario amplio, que es de martes a domingos, de 9 de la mañana a 14:45, casi a 3 de la tarde, 14:45. Y los lunes cerrados. El precio es gratuito para los miembros de la Unión Europea y para el resto es de 0,3 euros. O sea, así que estos son los datos que damos, prácticos de lo que hemos visto. Siempre, para que nadie se quede sin visitar estos tesoros, estas joyas de nuestra Córdoba. Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, ha sido un placer.